Continuamos esta noche en Minuto Uno. Hoy más que nunca la realidad frente a la cerrazón informativa que no te informa nada, ni una línea del mayor escándalo institucional que está afectando en estos momentos a la República Argentina, el D'Alessio Gate. No es todo. En este día donde se conocieron los datos más tremendos de la caída económica, cerró 2018 con una caída del 2.6 de la economía. Fíjese, cuando Macri decía que había recibido la peor herencia, en el 2015 Macri recibió una economía creciendo al 2.7. El INDEC de Jorge Todesca dijo que en el 2015 la economía argentina había crecido 2.7. El 2018, el mejor equipo de los últimos 50 años, encabezado por Mauricio Macri, hundió la economía de la Argentina en sus peores niveles y cayó también estrepitosamente, como no lo había hecho desde el 2002, el empleo registrado en la Argentina, ¿no? Que, a ver, Fernando, para entender bien esto, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando que desde el 2002 no se había caído de la forma en que se cayó el empleo registrado en la Argentina. 191.000 empleos se perdieron el año pasado, la mayoría, por supuesto, en el sector privado. En la pantalla tenemos lo que fue la caída del nivel de actividad, que por supuesto cuando te cae el nivel de actividad, te cae el nivel de empleo, tiene una relación directa. Las empresas intentaron aguantar el empleo lo más que pudieron. Llegó un momento que la rentabilidad no justificaba mantener a los trabajadores y empezaron la ola de despido. 191.000 es un promedio de 20 empleos por hora que se perdieron a lo largo del año pasado. Estas son cifras de lo que fue el empleo. Durante el kirchnerismo hubo una caída en 2009 de 1.5%. Cuando acumulás el resto de los años, hubo un crecimiento del 50% en el empleo. La mayor caída en la crisis de 2001, 5.7%. En el 2002, 7.4%. En la era Macri, si vos sumás, te das cuenta que en el saldo están muy abajo. Cayó casi un punto en el 2016, recuperó en el 2017 y vuelve a caer en este año el empleo. En total, 1.7 cerró en 2018 abajo. Todo empleo de calidad, estamos hablando solo del empleo formal, no del empleo informal. Este es el empleo en blanco, el empleo registrado, el empleo que paga cargas sociales y que le da beneficios a los trabajadores. Bien, enseguida vamos a estar hablando de este tema con Carlos Heller, también con el dirigente sindical Leonardo Fabré, y enseguiditas volvemos al D'Alessio Gate, porque está el doctor Maximiliano Rusconi, que desde hace tiempo viene batallando, pareciera, contra molinos de viento en Comodoro Pi, denunciando todas las cuestiones que ahora están saliendo a la luz en forma bochornosa. Bueno, Maximiliano Rusconi es uno de los abogados que desde hace tiempo, junto con Beraldi y otros, se han animado a denunciar ahora lo que un juez federal ha puesto en 220 páginas de un fallo ejemplar. Y también está el doctor Alberto Fernández, que no sé si habrá terminado su libro sobre la justicia en la Argentina o si este capítulo lo va a tener que suspender una vez más, porque vamos a estar hablando de este bochorno institucional, pero también además de la unidad del peronismo que está en ciernes. Se lo decía recién, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy senadora nacional, planteando una cuestión de privilegio en el Senado en la tarde de hoy por todo el escándalo que se está viviendo. Esta senadora de la Nación, expresidenta de la República, 2 veces elegida por el voto popular, no es que tiene privilegios, ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país. Además de armar operaciones políticas para dejar afuera a los dirigentes de la oposición en serio, en el medio, los funcionarios judiciales se dedicaron a hacer negocios y extorsionar a la gente. Le hemos agregado la extorsión,
la recaudación por parte de funcionarios judiciales, además de la impugnación a los políticos opositores. Y yo me preguntaba, hacer una cuestión de privilegio, ¿y a quién se la hago? ¿A usted? ¿A este cuerpo que diligentemente, inmediatamente trató los allanamientos que todos ustedes saben fueron absolutamente violatorios, no de lo dispuesto por este cuerpo, fueron violatorios de lo que se hace a cualquier ciudadano que no se puede hacer en materia de allanamiento. No es que acá ustedes les dijeron o me dieron el privilegio, no le vayan a hacer tal cosa, no, no solamente eso, sino que fueron más allá. Se refirió al escándalo del momento, al D'Alessio Gay. Esto está claro que es un sistema, es un entramado, porque además también se descubrió en esta misma, el juez lo descubre también en estas mismas actuaciones, que una cosa similar, absolutamente igual, pasó en un juzgado de lo penal económico. Y habla también del cuaderno de D'Alessio, relacionado con la causa de las fotocopias. Hicieron en los allanamientos a mis casas lo que no hicieron con nadie. Estos que están filmados, grabados, fotografiados, whatsappeados, pidiendo coimas y anotando en cuadernos filmados en el balneario CR que fueron encontrados en el allanamiento. Es de tal gravedad institucional que estamos viendo cómo desde el propio Poder Judicial, concretamente desde Comodoro Pi, se está intentando quitarle la causa a un juez para que no investigue. Cuando hay una cuestión en la cual está involucrado, podría estar involucrado una embajada extranjera, la Corte tiene competencia originaria y exclusiva. Así plantea, ahora lo vamos a hablar, ahí plantea un tema central, que lo acabamos de hablar con el doctor Eduardo Valdés también, la expresidenta. Porque como está nombrada la embajada, está nombrado el gobierno de Estados Unidos, es más, hay una denuncia de que en un momento el ex directivo de PDVSA, que fue llevado a declarar como arrepentido después de haberle hecho todo ese apriete que contábamos ayer y que lo contaba en primera persona, fue llevado en una camioneta de la embajada de Estados Unidos a declarar a Comodoro Pi. Ahí lo que plantea la expresidenta, espera un minuto, espera un poquito. Ahí es donde plantea entonces la expresidenta de que la Corte, como están empezando a decir muchos abogados, que la Corte tiene que tomar ya cartas en el asunto, y yo diría, no solamente para tratar esto, para salvar al Poder Judicial digno que tiene la Argentina. Porque si la Corte no toma cartas en el asunto, el Poder Judicial de la Argentina va a quedar manchado en su totalidad. Porque esto es un escándalo mayúsculo, señores. Esta mancha venenosa que se extiende de D'Alessio, que vimos cómo empezó a operar en el año 2016 con los mismos periodistas, diciendo a personas inocentes que tenían que ir a visitarlo a su casa y les pedía $90.000 hace 2 años atrás. ¿Cuántos más habrá que han sido extorsionados y presionados? Entonces, por eso la Corte tiene que tomar ya cartas en el asunto. No puede demorar ni hacerse la distraída un día más. Tiene que ya tomar cartas en el asunto. Y ahí habla la expresidenta de la camioneta. Una de las personas que ya ha declarado en la causa ha dicho que D'Alessio lo llevó en una camioneta y que en la parte delantera de ese vehículo iban 2 personas de la embajada. Pero además, entre las múltiples carpetas que se le encontró una referida al ciudadano Echeves, el empresario este que fue extorsionado, redactada en inglés. ¿Quién se lo habrá dado? ¿O lo habrán traducido entre Stornelli en tiempo récord? Porque estamos hablando no de una cosa que sucedió hace 2 años, estamos hablando de una maniobra extorsiva que había empezado fines de enero y ya tenían la carpeta en inglés.
Bueno, muy grave, muy grave. Así se expresaba la expresidenta hoy, un discurso muy político, pero muy ceñido a la realidad de lo que está viviendo y es esta causa, ¿no? Y ahí hablaba de la camioneta, y fíjese, el propio D'Alessio, el propio Marcelo D'Alessio, cómo cuenta lo que el fiscal Stornelli se maravillaba con la famosa camioneta que él tenía. Mire cómo lo cuenta D'Alessio. ¿Cómo una vuelta con la camioneta que te gusta, Dani? Se la mostró a todos sus amigos. Pasamos a ver a 10 amigos y aceleraban cada amigo, se lo llevaba y daba una vuelta. Mirá lo que es esto, mirá el tablero. Me dice, no, puede ser. Me dice, me encanta esto, me encanta esto. Me dice Marcelo, tengo que hablar con Claudio, tengo que arreglar algo que le queda a Sebastián, tengo que arreglar con un muchacho de la TFA, tengo que arreglar con lo del ministerio que nunca me llegó nada, no me rompa la pelota, Marcelo. Así no va. Después me dice así y me anota en el cuaderno. 300. Me anota en el cuaderno negro que tengo ahí. De puñeta de él, Ahora te lo muestro. Bueno, ahí el propio Marcelo D'Alessio contaba a Echevez, obviamente, porque parte de lo que grabó el empresario Echevez, la fascinación por la camioneta. Hoy también se refirió el doctor José Manuel Ubeira a este tema. La embajada de Estados Unidos pareciera que tiene una manito conocida con este D'Alessio, le prestaba hombres y una camioneta para llevar a este arrepentido de PDVSA a la fiscalía del doctor Stornelli. Sí. En fin, o sea, acá hay varias cosas que son de una gravedad institucional enorme, y este tridente armado entre Santoro, la fiscalía y D'Alessio es una cosa que tiene que conmover a cualquiera, ¿no? Bueno, hay mucho más, tenemos mucho más material. Irina sigue trabajando las 220 páginas del expediente. Hoy también, Irina, declararon los dos policías detenidos, ¿no? De Gastaldi y Bogoliuk. Sí. Se presentaron en el juzgado de Ramos Padilla en Dolores. En realidad no declararon. Esto quizás es un dato de que no quieren declarar, no quieren decir nada. Porque estos dos comisarios habían sido citados, excomisarios, que además fueron vinculados con la Agencia Federal de Inteligencia en un habeas corpus que había presentado el propio Marcelo D'Alessio en un comienzo, cuando intentaba frenar, lo que se veía venir, ¿no? Que era su detención. Fue y presentó un habeas corpus y dijo, en realidad yo estoy vinculado con ellos porque ellos me encargan una serie de trabajos. Y después, como contábamos, por ejemplo, en el caso de De Gastaldi, estuvo presente en alguna de las reuniones de los intentos de hablandes de este testigo de PDVSA. El juez Ramos Padilla los está considerando, los está integrando en esta asociación ilícita que él describe en un comienzo. Por ahora ellos se niegan a declarar, se verá cómo continúa su situación, pero parece ser complicada. Hay un escrito también en las últimas horas de Roberto Barata, que está detenido por la famosa causa del gas licuado, donde el perito trucho puesto por Bonadío se determinó que era un perito trucho, que no servía, pero donde más el que dio elementos fue el propio Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio también aportó. En todos lados está D'Alessio. Y Roberto Barata envió en las últimas horas propia puño un escrito al juez. Vamos a ver parte ahora, después lo vamos a seguir trabajando. Ahí está. Dice, pero la persecución del fiscal Stornelli contra mi persona no se detiene y generalmente encuentra cómplices, denunciantes, extorsionadores y truchos que, al igual que la doctora Carriole, llegan en forma anónima, en forma de informes, facturas, etcétera. Ahí ya lo nombra arriba Marcelo D'Alessio. Dice, salvo que usted busque legitimarlo como informante oculto, en la página de arriba. Lo que no entiende su señoría es por qué, si el denunciante D'Alessio hizo estas dos denuncias el 5/11 del 2018 y el 12/11 del 2018, el fiscal las mantuvo en secreto en su juzgado y recién las hizo públicas
las agregó en el expediente el mismo 14 de febrero del 2019, el mismo día que vuelve a llamarme a indagatoria. Es importante esto que está diciendo acerca de la indagatoria, porque precisamente Barata entrega este material porque lo vuelven a citar a indagatoria, igual que la citan a Cristina Fernández de Kirchner, como contó su abogado acá, Beraldi. La citan en la causa, tanto a ella como a Roberto Barata, en la causa de gas natural licuado, a cuento de los aportes que hizo Marcelo D'Alessio. Esta causa se venía abajo porque se había establecido que la pericia original había sido una truchada. Claro. Y de hecho el perito David Cohen terminó complicado por esta situación, terminó procesado. Aparecen estos nuevos elementos aportados por D'Alessio y por eso se enoja Barata. Dice, a mí me citan con aportes de esta persona que se dice ser un experto en energía ahora, trayendo datos que no tienen nada que ver con el origen de la causa. Bueno, y ahí dice, obviamente D'Alessio y sus cómplices estaban preparando el terreno para este llamado a indagatoria, ¿no? Mucha truchada todo. Y D'Alessio, como prueba de las supuestas irregularidades, aporta un pedido de informe del año 2012 del ex senador Ernesto Sanz al Poder Ejecutivo. En dicho pedido de informe, Sanz en aquel momento criticaba que la YPF estatizada realice las compras de GNL y denunciaba por que Mega Comprofertil, empresa vinculada a YPF, no pagaban el cargo gas. Señor juez, habría que avisarle a los cómplices de D'Alessio y a Ernesto Sanz que el actual gobierno realizó las compras bajo la misma modalidad con la cual se hacía en la gestión del gobierno anterior. Todo un verdadero escándalo. Doctor Rusconi, ¿cómo le va? Bien. Una línea, después vamos a charlar más en profundidad sobre todo esto, sobre esta causa que a usted le toca de cerca, bueno, pero todo esto que está saliendo a la superficie. Yo agradezco al inicio la referencia que yo venía avisando, esto supera lo que yo imaginaba, entonces estamos en niveles, yo diría, inigualables, ¿no? Un sujeto que se le encontró armamento, que en la casa que no tiene, jurídicamente es imposible que un ciudadano argentino tenga ese armamento, que solo ingresa por valija diplomática. Digamos, y que desnuda un comportamiento mafioso. Yo tenía la lamentable ilusión de que la extorsión se produjera en sede de la Fiscalía. No, ya venían extorsionados estos sujetos por alguien puesto por algún servicio de inteligencia extranjero, y era bendecido por el fiscal, por el juez, por los medios de comunicación de difusión mayoritaria. Yo creo que esto es un escándalo que yo diría a los que todavía no se pasaron del lado de los buenos, les queda 5 minutos. Tienen 5 minutos para que no sospechemos que formaban parte de la misma banda. Entonces yo diría... ¿Quiénes serían esos? Por ejemplo, hoy hay gente sobre la que no hay sospechas, pero que estamos esperando ansiosos algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, el procurador interino. Casal. Sí, que no ¿Cómo Casal deja 3 minutos a Stornelli en el mismo expediente donde Stornelli está claro que ya ha dicho las fechorías que acaba de hacer? Como mínimo, él tiene facultades que debe ejercer para apartarlo, digamos, porque la verdad es que la desesperación procesal nuestra de ir ante Bonadío a pedir la recusación del fiscal, que sabemos la respuesta de Bonadío. Ya hoy se la dio Ubeira, ni la consideró. Claro, bueno, por eso, pero es que eso tendría que haberlo decidido ya de antemano y de oficio el procurador. Y no hace falta ningún tipo de resolución demasiado larga. Se lo corre por razones preventivas, porque es un sujeto que no puede estar tranquilo cuando tiene que defenderse. Tornelli tiene que estar defendiéndose en este momento. Entonces, la tardanza de Casal es un problema. Y sobre Casal no hay ninguna sospecha de nada. Nadie dice, creo que Berbisky decía de que no forma parte, no lo ve a Casal como parte de ninguna... Bueno, pero estas cosas suceden por la mafia y por la inacción de los buenos.
Entonces, en el caso que Casal sea bueno. Ahora, también ahí se ve cómo D'Alessio participó activamente en la causa, porque cómo D'Alessio le preparó cámaras y todo a Devido para llevarlo a prisión a Devido. Bueno, pero digamos, cuando yo escuché recién el discurso de la expresidenta, y lo suscribo totalmente, pero la verdad que lo más grave es que hay gente como mi defendido, como Julio Devido, que hace 1 año y 4 meses que no puede hacer su vida natural ni su vida de diputado, oponiéndose a estas políticas espantosas por esta mafia. Esta mafia es la responsable de que Julio Devido no esté en libertad. Entonces, porque hay que recordar a la gente que no hay ninguna condena, está en prisión preventiva porque alguien inventó que había un riesgo procesal. Un riesgo procesal definido por estos delincuentes. Entonces, yo digo, si la Corte es la que tiene que intervenir, fantástico, pero primero sobre lo más grave, que hoy hay detenidos, sin ningún tipo de razón jurídica. Ahora, doctor, después se hagan las evaluaciones. Aparte, ¿qué Corte? Digamos, yo no quiero hacer juzgamientos individuales, pero Lorenzetti, cuando en un momento de debilidad de Bonadío, lo recibió con una foto, como Bonadío. De verdad, sí. Algún miembro de la Corte nombrado por este gobierno, con altísimos niveles académicos, había aceptado ser nombrado por decreto, que si su padre intelectual viviera, se vuelve a morir al otro día. Entonces, yo perdón, ¿no? Pero doctor, el nivel de escepticismo es inigualable. Bien, pero todos tenemos un nivel de escepticismo muy grande. ¿Y quién nos salva? Porque esto es tremendo, esto es muy grave. Bueno, yo creo que nos salvan, digamos, cuando se desactive la omisión de los buenos. Esto es la clase política, los sindicatos, todas las fuerzas políticas en general, los procuradores interinos, aún siendo interinos. Este es el problema cuando son interinos, ¿no? Porque uno se enamora del cargo, ¿no? Me parece que esto se sale con la actividad y la valentía de los que tienen que hacer las cosas que tienen que hacer. Si no, no se sale. Ahora continuamos. Alberto Fernández, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está viviendo todo esto? Es una mezcla de preocupación e indignación, ¿no? Porque la verdad es que, más allá de los nombres, lo que está avasallado es el Estado de Derecho. Y la verdad que yo lo escuchaba recién a Rusconi, el caso de Devido, como el de muchos otros, que llevan un montón de tiempo detenidos y sin ninguna condena firme. El caso de Devido, además, por la presión mediática y la complacencia del Poder Legislativo, perdió sus fueros inexplicablemente y entregado a las garras de un juez que definitivamente no puede juzgar este caso porque es público y notoria su enemistad con Cristina Fernández de Kirchner. Es incomprensible. Y yo lo conozco a Stornelli hace muchos años. Y la verdad quisiera que todo lo que digan es mentira. Me encantaría saber, porque si no fui el primer estafado. Lo que me preocupa es que en vez de explicar lo que pasó, desentenderse, desvincularse de los hechos... Exponer el celular, exactamente. Por ejemplo, someterse a una investigación rápida que lo libere de la responsabilidad. Lo único que veo es una acción corporativa de toda la justicia federal para defenderlo y protegerlo. Lo que han hecho otro caso, fue alumno mío, fue ayudante de cátedra mía, la barra basada, otra más, de Ercolini, diciendo que el juez, sin haberle pedido ni siquiera los antecedentes de la causa, si lo que estaba investigando era lo que él quería investigar, le pide que directamente se declare incompetente y le mande los antecedentes con una urgencia que jamás vi en mi vida, sin haber certificado si los hechos son los mismos o no. Y en este punto, también, destacar lo de Ramos Padilla, que es un hombre digno. A mí me importa un cuerno cómo piensa Ramos Padilla. Es un hombre digno, no merece el trato que le están dando mediáticamente algunos medios y la misma justicia. Es un hombre digno. Yo quiero aclarar que no lo conozco por su función. No, bueno, pero a ver, Irina recién comentaba acá, está primero en el concurso para juez electoral. No, pero es que tiene... en La Plata, sí. En La Plata y el que otro... Y para un tribunal. La resolución es ejemplar. Claro, Uno la compara con los mamarrachos que firman en Comodoro Pi. Claro, es que tiene que ver precisamente
con esa condición de juez que saque esos resultados en los concursos. Ahora, repentinamente hay que sacarle todo al único juez que hablábamos recién del libro, que nunca voy a poder terminar porque no paran de darme material estos jueces. Pero la verdad es que es un fallo impresionante, donde dicen cosas impresionantes. Por ejemplo, el juez le dice ¿cómo se llama el juez de Ercolini? Sí. Le dice, el juez Ercolini me quiere sacar la causa repentinamente. Y está muy preocupado por lo que pasa con Stornelli. Lo de Stornelli es un detalle en toda mi causa. Exacto. Porque en verdad lo que yo estoy investigando, y atención, es una asociación ilícita conformada por agentes orgánicos e inorgánicos de los servicios de inteligencia, con fiscales, jueces y periodistas que se reunieron para llevar adelante extorsiones. Es tremendo. Nunca he leído una cosa así firmado por un juez. Y después, el tendal de pruebas con las que funda lo que está diciendo. A mí me parece que es de una gravedad inusitada. Creo que ninguno, el ciudadano común, lo ve tan lejano todo esto, lo ve lejano a Stornelli, lo ve lejano a Bonadío, ve que es el problema de los otros, este es un problema entre ministros. Lo que no entienden es que estas lógicas se vuelven sobre el ciudadano común en cualquier momento. Y entonces volvemos al verso que algunos atribuyen a Bertolt Brecht y otros a otro, que es, bueno, fueron por ellos y no me preocupé, ahora vienen por mí, ya es tarde. Estas lógicas son vergonzosas y hay que erradicarlas. Y la Corte, que tiene en este momento muchos, y Maximiliano por ahí lo tiene más claro que yo, muchos recursos de detenciones que fueron ordenadas y excarcelaciones que fueron denegadas, la Corte tiene que terminar con su muletilla de decir que esto no es sentencia definitiva y por lo tanto no se debe tratar. Porque acá lo que está en juego es la arbitrariedad de los jueces. La arbitrariedad, que es una causa de recurso extraordinario. Y tienen que prestar atención los jueces de la Corte, todos, el cúmulo de arbitrariedades que han permitido que haya gente que con procesos y sin condenas lleven más de un año detenidos. No quiero hablar del caso de los dueños de este canal, que están detenidos para que no se insolventen, como si no hubiera medidas cautelares patrimoniales para evitar eso. Otro fallo de Ercolini, patético, vergonzoso, y que algún día Ercolini va a tener que rendir cuentas por estas cosas. Entonces, me parece, yo hablo con mucha vehemencia, yo no soy abogado defensor de nadie, hablo con mucha vehemencia, porque así como Maximiliano, nosotros enseñamos Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Da vergüenza explicar derecho penal para que los jueces hagan semejante tropelías. No, y además da vergüenza. Lo que es más peligroso, y aparte a nivel institucional, ya que esto es lo que todo, a mí me sorprende que senadores, diputados que antes se rasgaban las vestiduras por cosas mínimas, hoy estén callados la boca. Que defensores de la República o fiscales de la República o ex senadoras o ex diputadas hoy estén callados la boca frente a esto que es tremendo a nivel institucional. Porque digo, reitero esto de lo que usted recién decía, que me parece muy bien. Ramos Padilla dice, lo de Stornelli es sí, en realidad, digamos, solamente una concreción. Él dice, lo del dinero, de haber recibido dinero de Stornelli, eso no es relevante. Es más, adelanto una opinión que hasta yo compartiría. Es difícil que Stornelli estuviera involucrado con esos $300.000 que pedía. Dice que eso no es tan grave, digamos, pero a Stornelli lo involucra después de la descripción global de esta asociación, ¿no? Lo que está sucediendo es que el juez nos cuenta, nosotros como sociedad, miren, no se pongan con el detalle de los 300.000, es un escándalo mucho más importante que eso. Total. Carlos Heller, quiero escuchar su análisis. ¿Listo? Sí, obvio. A ver, yo, a diferencia de quien ha hablado, no soy abogado, así que puedo hablar casi como un ciudadano común en este tema, ¿no? Y claro, me viene a la memoria todo el
discurso de la República, de las instituciones, de la calidad republicana, y veo que, como después vamos a hablar seguramente, pasa también cuando hablamos de la economía, es decir, los hechos van en la dirección exactamente contraria de los discursos, y se siguen diciendo con una naturalidad asombrosa. Yo rescato algunas cuestiones de las que me gustaría hablar. Por ejemplo, el tema de los anónimos que recibe la diputada Carrió. A mí, yo no soy abogado, me parece una gravedad monumental. Como, digamos, un anónimo, por empezar, es una cosa descalificable, porque es anónima, no se le puede dar curso. Ahora, ¿cómo alguien recibe un anónimo, se lo da a un colega, a otro diputado? Dice, yo se lo pasé a la diputada Oliveto y a no sé quién más, y eso luego se convierte en una prueba, en una denuncia penal, etcétera, etcétera. Escuchas ilegales. Después surge que las escuchas son ilegales, porque fueron ordenadas por un juez que estaba investigando otra cosa. Entonces, ¿cómo no hay una investigación? ¿Quién las habilitó a esas escuchas? Es de una gravedad. Como un integrante del Poder Legislativo, diputado de la Nación, y que habla de la República, que habla de la esas República, autoidentificaciones, después, digamos, cosas del sentido común. El doctor Rusconi recién hablaba del caso de Debido, ¿no? Y yo, se me vino a la cabeza lo de Vudú. También. Digamos, a ver, yo creo que las dos causas que justifican que a alguien le saquen la prisión preventiva son el riesgo de fuga. Vudú estuvo 2 veces liberado. Es decir, ¿qué riesgo de fuga podría tener Vudú, que ya 2 veces lo metieron, salió? Vudú es una vergüenza. Es una barbaridad. Que pueda interferir, que sea la otra cosa, con su influencia hay algo... en la causa. Parece... Eso es en el caso política. Eso es persecución lisa y llanamente. Porque, como la foto, no, pero además está tan evidente, porque a lo metieron preso, lo largaron, lo volvieron a meter preso, lo volvieron a largar. ¿Cómo puede ser que utilicen el argumento de la prisión preventiva? Alberto dice, yo, insisto, no soy abogado, pero tengo claro que no puede haber gente que está adentro por causas que no están falladas, que no son sentencias firmes. Esto es una cosa de principios elementales de la justicia. Claro. Sin ser Lo que pasa abogados, es que hay una premisa estamos en un riesgo terrible. Pero hacía mención, y viene bárbaro, porque decía Maximiliano Rusconi, tienen que reaccionar muchos dirigentes sindicales. Leonardo Fabré a veces ha sido muy duro acá y yo hasta hoy, pero frente a todas estas barbaridades, ¿ustedes cómo reaccionan a algo? Nosotros ya dijimos que creo que arrancaron muchachos discutiendo una premisa equivocada, porque acá no hay república. Esto no es un régimen democrático. Evidentemente, creo que lo hablábamos acá, tiene todas las características y se les escapa en el discurso y en las acciones. Por ejemplo, elegir por decreto 2 miembros de la Corte. Les digo, hay lecturas muy sencillas que el pueblo las entiende, pero el pueblo está como anestesiado, ya veremos por qué, pero el pueblo sabe que hay un ejército de ocupación, por llamarlo de alguna forma. Hoy el ejército de ocupación, y bueno, con la influencia de la embajada norteamericana, que ahora evidentemente es pública y notoria, ya no podemos decir, es una fantasía de los que pensamos que puede haber una influencia extranjera. No, muchachos, realmente hay una influencia extranjera. Quizás, no sé si Estados Unidos quería influir tanto, los fueron a buscar. Bueno, no nos olvidemos, perdón, no trajeron al no nos fondo olvidemos que nomás. cuando llegó el embajador nombrado por esta administración, dijo que entre otras cosas venía a colaborar con la justicia argentina. Lo Con dijo la el causa embajador. Nisman, con la causa sobre la muerte de Nisman dijo que venía a colaborar. Lo dijo públicamente, ¿de qué nos sorprendemos? Ahora, hoy, en este marco, ¿no? La expresidenta dio un discurso realmente impresionante hoy en el Senado, pretende una cuestión de privilegio, y es prácticamente la primera a nivel fuerte de las cámaras en alzar la voz, digo. ¿No está como anestesiado también el Congreso?
No, no es cierto. Ha Yo habido no creo montones eso. de, Sí, yo no creo de eso. cuestiones de privilegio ¿Sobre en este la tema? Cámara de Diputados. En ¿Sobre general este denuncia, no, esto sí está en receso la Cámara. Hoy Cristina lo hace porque hoy hay una sesión preparatoria. Esperá que se reúna la Cámara de Diputados. Pero, la han tenido en receso de manera forzosa. Pero un poco volviendo a lo que decía Carlos. Bueno, a mí Elisa Carrió no me parece seria, ¿no? Entonces puede ser que haga eso de utilizar denuncias anónimas. Eso lo hacen los fiscales y lo hacen los jueces. Hay infinidad de causas iniciadas por fiscales y por jueces, recibiendo un papelito que dice, me llegó este papelito y entonces empiezo a investigar. No hay una, hay un sinfín, que es algo que inauguraron con este gobierno. Así es. ¿No? Sí, sí. Eso es mucho más grave. Sí, sí. Eso es mucho más grave. En este caso, perdón, Alberto, me parece que hay un ingrediente que le imprime una gravedad a la cuestión, que es que ese anónimo contiene una serie de escuchas que son reales. No, mucho más grave, claro. Esas escuchas están tomadas en una causa judicial donde a quien se investiga es a Mario Segovia, al llamado rey de la efedrina. Se lo estaba investigando a él, se terminan interviniendo los teléfonos de varios pabellones porque el juez Villena estaba buscando, en función de las escuchas de Segovia, algún contacto en otro pabellón también. Pero cuando una escucha no tiene nada que ver con el contenido de una investigación, no hace falta que lo explique a vos. Claro. No, se destruye. Se destruye, exactamente. Se destruye. Exactamente. Esto es lo que Bueno, lleva, las esto es famosas lo que llevan a escuchas de tribunales. Cristina con Parrilli. Claro. Eran Esto todas es lo que ilegales. llevan a tribunales. Y llamativamente eran ilegales y había medios que profusamente todos los días la daban a conocer. Hoy de este tema, que tiene una gravedad inusitada, no hablan nada. Pero inclusive- se han Pero callado ¿sabés la qué? boca. En este caso hay un fiscal que además impulsa la investigación, Gerardo Claro. Policita, impulsa la investigación en base a esas escuchas que debieran estar destruidas. O sea, Pues el todo problema ese no son las con- escuchas. Antes las denuncias partían de una conversación que alguien escuchaba en un bar de espaldas, porque la denuncia contra Vudú arranca con alguien que dice haber escuchado en un bar una conversación que lo involucraba, así que... O sea, el problema no son las escuchas ilegales de gente vulnerable que está detenida, sino que esta gente que está detenida estaba a sabiendas de lo que estaba pasando, digamos. ¿Y cuál es el problema? Sí, supongamos que estaban sabiendo, estaban festejando, que quede claro de que el fiscal que los acusaba era, digamos, un sujeto ¿puedo meter inmoral. otro giro? Yo vi un montón de programas que han estado pasando donde este señor, D'Alessio, aparecía y era presentado, y él hablaba y decía que era de la DEA. A veces decía, vos viene un señor acá, y te dice, yo soy de la DEA, vos lo legitimás No, así nomás. de ninguna no manera. hay Por chequeo, eso, no se mirá, verifica. Por No, eso, es decir, el señor jamás se entrevistó a presentaba... D'Alessio, jamás se presentó a D'Alessio en este programa. Pero digo, porque jamás. vos viste Porque la hay que ver recorrida lo que ocurrido. hacía. Perdón, no es que no se verifica acá. No. Declaró como testigo, le Declaró- preguntan profesión, dice abogado, y nadie Y chequea. nadie checó, nadie le pidió... ¿Cómo es Está eso? Sapsay pidiendo. No, inclusive Está Sapsay pidiendo. Dijo ahora. ser- Ahora, pero Que yo muestre digo... el título, le dice, que muestre el Que título. muestre el título, dice Sapsay. dijo ser abogado y economista, no es ninguna de las dos cosas. Se anduvo Yo por eso ventilando siempre por aclaro que todos soy los técnico programas, mecánico. por todos los programas de televisión como un supuesto experto en seguridad y en narcotráfico. Ahora, Y lo nadie que le es- preguntó nada. lo que Y es- ahora, con total impudicia, dicen el falso abogado, los mismos que lo llevaban como un experto. Bueno, acá también Es hay que una hacer vergüenza. Convirtió en falso abogado y Claro. en experto. de Claro, una vez por todas. una vergüenza. De una vez por todas, y yo convoco a ver si la Academia de Periodismo Argentina puede hacer algo, porque esto también para el periodismo de la Sí. Argentina es una vergüenza. Pero si Fopea ¿Qué era- va a hacer Fopea? ¿Qué va a hacer la Academia de Periodismo Argentina? Pero Fopea es una lo invitaba. vergüenza. Fopea lo invitaba, ese Fopea es lo el- Por eso, pero promocionaba. ¿dónde consiguió la primera legitimación para hacer Hay ese unos cuantos recorrido? premios que hay ¿Quién que lo empezar a legitimó? devolver, ¿no? Que le van sacando Bueno, el polvo. pero ¿cómo a es? ver, porque Alguien es lo un legitimó, bochorno. ¿no? Y claro. Porque además y claro. acá, en la denuncia ya del 2016, que recién veíamos de esta persona de traficante, ya ahí explica el denunciante traficante cómo este D'Alessio ya en el 2016 utilizaba el mismo ardid. Ahora, no con tiene los nada que ver la periodistas. familia, los vínculos, el padre, digo yo, pensando de Todo dónde puede le ser. vienen las certificaciones Porque iniciales. el tío es el escribano el general de tío. la Nación. Por eso digo, en algún lado certificó para poder adquirir esa cosa. No, y está clarísimo que alguien que llega a esos niveles, que llega a la ministra de Seguridad, que Claro. llega a fiscales, que llega a jueces, está protegido por alguien. Obvio. Eso claramente. es Alguien así. le puso un cesito Claro, de- claramente eso es así. Porque este régimen es totalitario, muchachos.
a los peronistas nos han dicho autoritarios. Digo, ¿cómo se puede definir esto? Donde no hay yo no me animaría a tratarlo así. Absolutamente. No. Yo sí. Bueno, por eso el día primero, cuando este señor vuelva a hablar y vuelva a mentir, me parece que nosotros también tenemos que responder a eso. De hecho, el movimiento obrero va a estar en la calle, va a estar Pablo Moyano, va a estar todos los compañeros, vamos a estar todos juntos, respondiendo a lo que seguramente él va a decir. Algunas cosas ya más o menos las podemos adelantar. Va a hablar de reforma laboral, va a hablar de su propia continuidad política, va a definir la continuidad de este régimen autoritario. Yo no tengo ninguna duda, cuando vos tenés el Poder Legislativo a tu disposición, ¿cómo se llama esto? Ustedes lo han dicho recién, pero pónganle una palabra. A ver, Leonardo. Sí, yo respeto todo, yo soy más cuidadoso con eso. Estamos viviendo una etapa donde las arbitrariedades judiciales son la moneda corriente. Son moneda corriente. Donde la justicia se ha puesto al servicio del Poder Ejecutivo de un modo como nunca antes se había visto. Y se ha puesto al servicio del Poder Ejecutivo no para proteger a los miembros del Poder Ejecutivo, sino para perseguir a los opositores del Poder Ejecutivo. Lo que es infinitamente más grave. Infinitamente más grave. Obviamente yo, igual que como lo decís vos, yo descalifico todas estas conductas. Pero como quiero creer en el Estado de Derecho, yo lo que quiero es que a Stornelli lo juzguen como corresponde. Con las garantías que él no respeta. Con las garantías que él nunca respetaba. Pero eso es muy lo que importante quiero. acá en el juez de Ramos Padilla también eso. Porque el juez Ramos Padilla tiene un cuidado notable. Tiene un cuidado notable con esto. No prejuzga. No prejuzga con todos los elementos hay que tiene. investigar, exacto, pero no prejuzga. ¿No? Claro. Sí, bueno, y lo invitó a Casal acá donde tiene que hacer. Vamos a ver cuánto tarda en hacer lo que tiene que hacer. Lo que dice Maximiliano de Casal es un dato también. Hoy... ¿Usted lo conoce a Casal? Sí, lo conozco. ¿Y qué espera de Casal? La verdad es que él nunca escuché otra cosa de que es un hombre probo. Y lo que espero que actúe en consecuencia. Yo soy igual. Espero que actúe en consecuencia. Lo que digo es que hoy... No prejuzguemos nosotros. Lo que digo es que... Ya estoy enojado porque ya tardó. Claro, pero lo que digo, hoy tuvo un incidente con Brusone, que es un juez impecable, donde le cuestionó el funcionamiento, en un juicio oral, el funcionamiento del Ministerio Público. Hoy, en otro juicio, en un juicio por un problema de ejecución penal. Donde Brusone había criticado el Exactamente, en el juicio lo cuestionó, le dijo que era impresentable el funcionamiento del Ministerio Público. Y creo que bastante razón le cabe. Máxime en el fuero federal, que es, a mi juicio, un fuero absolutamente en crisis. A mí no me gusta generalizar sobre la justicia, pero el funcionamiento del fuero federal entró profundamente en crisis. Y ahí están implicados jueces, fiscales y defensores. Total. Sí, una postilla. Tengo que ir a una pausa. Quisiera... me parece que ya el comportamiento, no estoy adelantando un juicio pero el comportamiento del defensor oficial Coleman, legitimando como abogado defensor todos los arrepentidos, me parece que hay que estudiar qué está pasando ahí. ¿No? Así es. Exactamente. ¿Actúa como defensor oficial o actúa con nivencia por la fiscalía? Hay una defensora general que tiene superintendencia sobre él, que es totalmente intachable, la doctora Estela Maris Martínez. Me parece que hay que investigar. Bueno, esto está muy interesante, un debate realmente impresionante, con mucha altura. Enseguida volvemos, porque además una línea del tema económico, lo habíamos convocado a Carlos Heller para hablar de eso, la peor caída en el último tiempo. De derecho. Y bueno, pero es lo más importante. Ahora nos callamos nosotros. Ahora nos callamos nosotros, Carlos. Ahora nos callamos nosotros. Y la reacción del movimiento obrero también. Y no, hay que hablar de la unidad del PJ. Hablamos. Ya volvemos, Esto es Rosario. Impresionante, multitudinaria marcha contra el tarifazo, contra la situación económica en general, producida esta tarde frente al Monumento a la Bandera. Multitudinaria movilización, Rosario de pie contra el tarifazo, contra la actual situación económica que golpea dura
en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Bueno, y sobre este tema, una línea, Carlos, venía seguido, así que sí, ya tenemos tiempo. No me quejo. Pero mirá, el ver, tema económico, creo que te lo puedo resumir. 2,6 la caída del 2018. Pero déjame decir una cosa. El 28 de diciembre de 2017, cuando corrigieron la pauta, dijeron que para el 2018 iba a ser 15. Fue 47,9. Que el 2018 iban a crecer. Ese día, Marcos Peña y Duhovne dijeron, el país está creciendo y hemos quebrado la inercia inflacionaria. En el presupuesto 2018, aprobado a fines del 2017, la pauta era que íbamos a crecer 3,5. Hoy se conoció que decrecimos 2,6. Es decir, le erraron nada más que por 6 y pico. En la inflación le erraron de 15 a 47. En el crecimiento le erraron de más 3,5 a menos 2,6. El presidente dice, una nueva muletilla, estamos mejor que en el vista de futuro, mejor que en el 2015. La verdad, si alguien tiene un dato, uno, de la economía, por el que pueda decirse que la situación del país es mejor hoy que la del 2015, le damos un premio. Creció el desempleo. Creció el déficit fiscal, porque bajó el primario por el ajuste, pero aumentó por la deuda por los intereses. Tenemos récord de endeudamiento, récord de desempleo, cierre de pymes a rolete, las economías regionales en crisis. ¿Qué querés que te diga? Alberto, y frente a toda esta situación calamitosa que se vive en la Argentina, cada vez pareciera que hay más idea de la necesidad de la unidad de los ciertos sectores del campo nacional y popular. ¿Es posible o subsisten egoísmos o cuestiones personales? La realidad es que la unidad se está concretando. La verdad se está concretando. Se está concretando en cada provincia. Tuvimos unidad en Neuquén, tuvimos unidad en Entre Ríos. En Entre Ríos... Santa Fe. En Entre Ríos, de Cristina a Bordet, pasando por el Chino Busti, todos entraron en un acuerdo. En Santa Fe, hasta el Frente Renovador forma parte del acuerdo con María Eugenia Bielsa y con... Que no es la unidad del peronismo y del resto de las fuerzas que componen el campo popular. Es mucho más amplio. Lo de Santa Fe, ayer se concretó la unidad en Mendoza. Alguna vez les dije yo a ustedes que a la unidad íbamos a llegar por convicción o por resignación. Muchos llegamos por convicción, creemos que la unidad es el camino. Y otros resistieron y hoy se resignan y dicen no hay otro camino. A mí me gustó una frase que usted me dijo antes de que me vaya de vacaciones en la radio, que es la charla interesantísima que tuvimos cuando vino a visitarnos. Pasó el tiempo de los llaneros solitarios. No, sí, de las aventuras. Ya todos vivimos nuestra aventura. Cristina vivió su aventura de que con ella sola alcanzaba y nosotros vivimos la aventura de que podíamos hacer algo sin Cristina. Y la verdad nos equivocamos todos. Todos perdimos. Unos perdimos por más, otros perdieron por menos, el caso de Cristina. Ahora, el problema es que nosotros perdemos, pero los que más perdieron fueron la gente, fueron los ciudadanos. Ese obrero de la construcción que ayer lo increpa al presidente, le dice no puedo seguir viviendo así. Ese es el que más perdió por nuestra desidia, por nuestra culpa. Perdóname, ayer cuando lo escuché, digo, él le pide al presidente que cambie. Yo dije, no, hay que pedir que cambie, hay que cambiar el gobierno. Sí, claro. El gobierno no va a cambiar. No, nosotros tenemos que cambiar vos ayer dijiste que no haga nada, porque no hay manera de que esto se resuelva cambiando el gobierno. Tenemos que tomar acciones. Claro. Nosotros, por ejemplo, decidimos que el viernes nos juntamos, y de paso invito a todos los ciudadanos, nos juntamos en Belgrano y Entre Ríos, quizás un poquito más cerca. Vamos a estar con Pablo Moyano, vamos a estar con todos los dirigentes combativos y vamos a estar cerca del Congreso, donde se hace esa hipocresía, donde están todos de acuerdo y en escuchar civilizadamente al presidente. La verdad, yo le pedí la renuncia al presidente a través de los mecanismos de la Constitución Nacional. Ahora se la está pidiendo Moreno, entonces es mucho más duro, pero hay mecanismos institucionales como que el presidente se dé cuenta que ya no puede gobernar. Gracias. Una línea, Maximiliano, para... o sea, es un defecto ver las cosas de su profesión. En lo inmediato, libertad a los que están sufriendo hoy día a día un cautiverio totalmente inmoral, ¿no?
Gracias a todos, gracias, No, interesantísimo el gracias debate. Fernando, hasta mañana, Irina, hasta mañana. Ya llega ADN con más investigaciones, con Vaca Muerta, anoche un muy buen informe, más sobre ese tema, y obviamente que van a continuar con el tema D'Alessio Gate enseguidita.